Les doy la bienvenida a otra sesión de Contexto Digital, que es la franja académica que venimos realizando ambas bibliotecas desde el año pasado. Y como su nombre lo dice, pues la idea es generar espacios de pensamiento y diálogo acerca de la revolución digital en nuestras bibliotecas. Hoy nos acompaña Chris Coward de la Universidad de Washington. Les doy el perfil. Chris es fundador, investigador principal y director del Grupo de Tecnología y Cambio Social llamado TASHA, el grupo, de la Escuela de Información de la Universidad de Washington de Estados Unidos. Bajo su liderazgo, el grupo TASHA ha crecido en tamaño y alcance en la última década, abarcando investigaciones en 50 países. Chris se especializa en el diseño de programas de investigación que mejoren la política y la práctica, por lo general, trabajando con organizaciones a la vanguardia de la aplicación de los programas de tecnología para el desarrollo social y económico. Los intereses de Chris abarcan desde la evaluación del impacto hasta los espacios de innovación. Chris tiene una maestría en Administración Pública y una maestría en Estudios Internacionales, ambos de la Universidad de Washington. A él lo acompaña su colega Dilini Villera, está aquí sentada con nosotros. Ella va a hacer un taller mañana. Es Humphrey Fellow del grupo TASHA, también de la Universidad de Washington. Sus trabajos se centran en la orientación de políticas y prácticas para mejorar el acceso y la prestación de servicios a las poblaciones marginadas, especialmente en los entornos urbanos. Entre sus intereses se encuentran la adopción de tecnologías, espacios de innovación y redes de conocimiento. Ella se especializa en el diseño colaborativo y centrado en el usuario, la gestión del conocimiento y el desarrollo de capacidades. Dilini ha trabajado en proyectos de investigación para el Fondo Semilla Unitus, investigando el fortalecimiento de las TIC en la prestación de servicios públicos en la región Asia-Pacífico. Es Humphrey Fellow, como ya lo mencioné, en gestión de políticas de tecnología en la Universidad de Washington y también tiene un MBA y un título en arquitectura. Entonces, les doy la bienvenida acá a la conferencia, la bienvenida a Chris y a Dilini y pues nada, que disfruten la conferencia. Thank you. Okay, buenas tardes. Y qué pena, eso es todo lo que puedo decir en español. Entonces pido disculpas de antemano y muchas gracias a nuestra intérprete. Con mucho gusto. En algún momento, si ustedes quieren que durante la conferencia yo hable más despacio o repita algo, por favor, interrúmpanme y me lo hacen saber. Esto es para ustedes, entonces los invito a que hagamos de esto una conversación. Quiero dar un agradecimiento especial a la Biblioteca Nacional por invitarme. Realmente es la primera vez que vengo a Colombia, de hecho, y ha sido una visita fantástica hasta el momento. Y espero aprender más durante mi visita. Bueno, esta charla tiene que ver con innovación y es acerca de una forma particular de innovación que llamamos que voy a decir que ocurre a través del diseño de espacios físicos. En el mundo de las bibliotecas estamos muy familiarizados con el acceso al modelo de información. Entonces lo que yo voy a estar abordando hoy en día, o el día de hoy, es un modelo que se llama acceso a los demás, acceso del uno al otro. Y esta es una forma de usar la tecnología de una manera más productiva, que fomente la creatividad de las personas y también las ideas innovadoras. Creo que puede ser algo provocativo, especialmente en esta comunidad de bibliotecas, pero esto es pues con el ánimo de que tengamos una buena discusión, de que algunas de las ideas que yo busco compartir con ustedes sean de su agrado. Entonces, dividí mi charla en 3 partes. Al principio vamos a hablar un poco acerca de innovación y sus conceptos básicos, de dónde viene, cuáles son los recursos, por qué nos debe interesar, de hecho, la habilidad de la gente de ser innovadora. Y luego vamos a hablar
de los espacios innovadores se están volviendo muy conocidos, muy populares en nuestra sociedad. Entonces vamos a hacer un tour visual, vamos a ver muchas imágenes y creo que esto trae muchos elementos donde podemos aprender qué es lo que fomenta esta expresión de la innovación. Tercero, vamos a aterrizar esto alrededor de las bibliotecas. ¿Cómo pueden participar las bibliotecas en esto que se está volviendo un movimiento global para poder fomentar la innovación? Tenemos ejemplos de bibliotecas que están haciendo esto hoy en día, incluyendo algunas bibliotecas que he visto durante mi visita. Bueno, manera de aclaración. Cuando hablamos de innovación en el contexto de las bibliotecas, pensamos con frecuencia en los servicios innovadores, es decir, cómo puede la biblioteca tener programas de arte o de libros virtuales, digitales y todas estas cosas. Les recalco que he visto muchos de estos desarrollos y esto se refiere a la innovación dentro de una biblioteca. Pero mi charla, sin embargo, va a estar más aquí, como en este circulito rojo. Es decir, cómo vamos a fomentar, cómo podemos cultivar la innovación en las personas que vienen a la biblioteca. Entonces, si hay un traslape, es decir, pensamos que la biblioteca tiene que ser innovadora para que las personas que la visitan sean innovadoras también, pero me voy a enfocar más en esta charla en el cómo las bibliotecas pueden crear espacios que permitan que nuestras visitantes sean innovadores, nuestros usuarios. Entonces, esta charla es inspirada por una cita de Clay Shirky, quien es un profesor en la Universidad de New York, en nuevos medios. Bueno, ustedes lo pueden leer en español. Me encanta que las diapositivas estén en español. Estoy muy contento por eso, pero bueno, en inglés él dice que tendemos a sobreestimar el valor del acceso a la información y a subestimar el valor del acceso a otras personas. Y de hecho, de eso se trata esta charla, como les dije, que pretende ser provocativa. Y en el curso de la discusión creo que vamos a entender qué es lo que quiere decir este profesor a través de esta frase. Entonces, en términos de tecnología, y cuando hablo de tecnología me refiero a los computadores y a Internet. Cuando hablamos del uso de computador e Internet en las bibliotecas alrededor del mundo, esto se ha proporcionado de manera que haya un acceso uno a uno a los computadores, es decir, cada persona va a su computador y obtiene la información que esté buscando. Es el acceso al modelo de la información y es algo muy valioso. No estoy aquí sugiriendo que debemos cambiar o deshacernos de este modelo. Lo que voy a decir es que necesitamos agregarle algunas cosas a este modelo, pero lo que quiero decir es que cuando facilitamos computadores para el público, estamos facilitando o proporcionando también una experiencia uno a uno. Estas son imágenes que yo he tomado, fotos que he tomado de mis viajes en diferentes bibliotecas alrededor del mundo. Visité las bibliotecas acá también y es bastante similar. Cada persona tiene acceso a su propio computador. Por eso lo llamamos computador personal, porque es personal, es de uso personal. Pero bueno, ese es otro tema. Aquí así sea en Sudáfrica, en Vietnam, en Chile, esto es de donde yo vengo, de Seattle, donde yo vivo, vemos que existe básicamente el mismo modelo de uso de la tecnología y es un gran modelo para que la gente pueda tener acceso a la información que requiere en su vida. Entonces, ¿cuántas personas aquí son bibliotecarios? ¿Y cuántos de ustedes pasan tiempo al final del día como reorganizando los muebles, las sillas y todo eso? ¿Uno? ¿Alguien más? Entonces, algunas veces, bueno, yo pregunto esto, yo estuve en Sudáfrica hace poco y le pregunto a la gente, ¿cuál es el reto más grande? Y me dicen, no, que yo tengo que volver a arreglar las sillas porque la gente las mueve y las corre, los puestos.
Entonces, esta charla tiene que ver con eso. ¿Cómo convertimos ese problema en una característica de la biblioteca? Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿cómo quiere la gente usar la tecnología? Entonces, sabemos que es muy común, digamos, ir a estas cabinitas o espacios individuales para que la gente use los computadores. Pero realmente, ¿será que así es como la gente quiere usar los computadores en lugares como este, en las bibliotecas públicas? Nosotros hicimos una investigación en el centro donde trabajo. Esto lo hicimos en Ghana, entonces es parte de la investigación. Pero creo que sería algo similar a lo que encontraríamos en otros lugares. En una encuesta a muchas personas nos dimos cuenta de que más de la mitad de la gente que vino a un cibercafé o un café internet, no era una biblioteca. Bueno, me interesaría saber si ustedes tienen, digamos, experiencias similares aquí. Pero más o menos la mitad de las personas venían acompañadas, venían con un amigo o con un compañero de trabajo, un colega generalmente. 2/3. No puedo leerlo en español, entonces lo voy a buscar en inglés. Para ver qué dice. Bueno, no lo tengo en inglés, pero lean ustedes lo que dice ahí. Lo que hacían 2/3, las 2/3 partes, pero me acuerdo del último, que 3/4 partes de la población estudiada pues decían que de los usuarios estaban interesados en ambientes de trabajo colaborativo. Parece que esto es lo que la gente quiere cuando llega a un lugar así. Entonces, cuando la gente se ve obligada a usar la tecnología a manera de uno a uno, por eso que pasa lo que pasa. Entonces, al final del día, por eso es que los bibliotecarios tienen que correr los muebles otra vez al final del día. Entonces lo vamos a ver más en detalle. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de conceptos. Este es un marco que diseñamos para pensar acerca de los espacios de innovación. Y pensamos en esto como la intersección de lo que llamamos estos 3 viajes o caminos: el camino individual, el camino organizacional y el del ambiente que promueve camino para el cambio. Y todo esto también es impactado por unos impulsores externos que ocurren en la sociedad, ya sea en motores tecnológicos, en términos de cómo está cambiando la tecnología, factores económicos, sociales, cambios sociales que están ocurriendo en la sociedad. Entonces, en esta charla me voy a estar enfocando en la parte individual de este modelo y voy a hablar acerca de cómo la persona o el individuo navega por su vida y cómo puede estar en lugares que puedan fomentar su creatividad. También voy a pasar unos momentos hablando de las fuerzas externas. El elemento organizacional está dentro de un contexto organizacional. Por ejemplo, si usted está en una biblioteca, ¿cómo es la estructura? He oído algunas historias aquí de cómo la estructura tiene un impacto sobre lo que usted puede hacer en una biblioteca. Pero bueno, no vamos a hablar tanto de esto. En todo caso, yo quería mostrar este modelo para que vean hacia dónde nos dirigimos. Entonces ahora necesitamos una definición de la innovación. Y cuando hablamos de innovación, realmente nos referimos a 3 partes: la imaginación, la creatividad y la innovación. En cuanto a la imaginación, nos referimos a este proceso de traer a la mente cosas que no están presentes para nuestros sentidos. Es el proceso imaginativo. El segundo aspecto, la creatividad, es el proceso de desarrollar ideas originales que tienen valor. El valor puede ser para usted, o valor para su familia o para la sociedad en general. Y luego la innovación es el implementar, poner en práctica estas ideas. Ahora, al final del espectro tenemos el emprendimiento, que puede ser la comercialización de estas ideas.
Pero para efectos de esta presentación, no me preocupa tanto el emprendimiento, sino la innovación que ocurre en los 3 primeros cuadrantes, porque es importante en cuanto a la manera en que la gente lidera su vida. La gente puede ser innovadora, por ejemplo, en un hobby o en su manera de abordar su trabajo o cualquier tarea o reto que tenga en su vida diaria. No se trata de crear una invención o de inventar algo. Entonces hay una diferencia entre la innovación y la invención como tal. Entonces, si estamos hablando de la persona, del individuo, realmente estamos hablando de qué es lo que fomenta esta autoconfianza, autoeficacia y cómo un individuo es capaz de abordar su vida. Entonces, cuando tenemos un problema, decimos, no puedo hacer esto, no lo voy a poder hacer y quedamos ahí como estancados. Muchos de nosotros hemos vivido esto y entonces de pronto pasamos por el proceso de decir, bueno, de pronto quiero hacerlo, pero entonces, ¿cómo lo hago? Está bien, voy a intentar. Y siguen subiendo la escalera hasta llegar a esta sensación de logro cuando ya se alcanzó esa meta. Si lo puedo hacer, lo voy a hacer y sí, lo hice. Entonces tiene que ver con un crecimiento personal. Y tener esta aspiración en términos de confianza en términos de saber o tener la confianza de que vamos a alcanzar lo que queremos hacer. Hoy en día muchos expertos dicen que las habilidades como la creatividad, la resolución creativa de problemas y las habilidades de pensamiento crítico son las más importantes en la sociedad. Son las que más necesitamos hoy en día porque son más, digamos, más relevantes que otras habilidades que nos han enseñado. Por supuesto necesitamos saber lectoescritura, pero teniendo en cuenta los cambios en la sociedad, todo tiene que ver con el pensamiento crítico y la resolución de problemas. Esto es lo que está teniendo cada vez más valor. Y por eso pensamos que los servicios y los espacios que puedan fomentar este proceso creativo van a ser de un gran beneficio para la gente y para la sociedad como tal. Bueno, me voy a poner mis gafas para poder leer. Entonces, fundamentalmente lo que estamos hablando aquí es que la innovación se trata de encontrar soluciones a los problemas, de atacar los problemas que no han sido enfrentados anteriormente y pasar por esa escalera, por esos pasos hasta llegar a esta sensación de logro, como dice esta cita de Matt Kingdom. Fundamentalmente, la innovación se trata de seres humanos que se inspiran para investigar cosas nuevas y van con otros reaccionando a lo inesperado y lo indeseado. Entonces, no estamos hablando de crear nuevos productos y servicios para la venta. Tiene que ver con la realización personal. Estamos hablando de esto. Entonces, si ese es nuestro enfoque, si esta es nuestra meta, ¿cómo fomentamos este tipo de innovación en la gente? Tenemos una pregunta que hacer. Y es, ¿de dónde vienen las buenas ideas? Ahora, esto puede parecer una pregunta muy obvia, pero resulta que no es tan obvia porque tenemos una percepción errónea de cómo surgen las ideas en una persona. Entonces, esto es lo que yo llamaría el mito del pensamiento solitario, o el pensador solitario, perdón. Y lo que dice es que una persona se va ahí a solas, está ahí como inmerso estudiando en lo que sea que tiene que estudiar, de pronto alejándose de las distracciones de la sociedad hasta que llega el momento de eureka en que inventa o crea algo. Pero si estudiamos o nos fijamos en la investigación, nos damos cuenta de que así no es como se da la innovación, y por eso decimos que esto es un mito, y esto también está ejemplificado aquí en la escultura de Rodin, del pensador de Rodin. Y creo que esta noción de que las grandes ideas simplemente salen o brotan de nuestra mente, esto es parte como de nuestras narrativas culturales, y esto nos ha cegado frente a lo que realmente constituye la fuente de la innovación.
Y resulta que la mayoría de la innovación ocurre cuando las ideas entran en colisión con otras ideas, es decir, cuando se encuentran ideas y las personas tienen la oportunidad de compartir sus ideas con otra persona y se da una reacción y esto lleva a pensar en otra cosa. Entonces este intercambio de ideas, el compartir de ideas, es lo que ha llevado a la innovación que ha ocurrido por los últimos 100 años. Alguien que ha hablado de, digamos, en el siglo XVII y XVIII, en Inglaterra, lo que se dieron cuenta es que hubo, digamos, una introducción de estos cafeterías, y ahí se daba o los cafés, más bien, y ahí surgieron todas las ideas. Si usted era un filósofo, un poeta, ahí es donde hacían los debates, tenían las tertulias, compartían ideas y así empezaban a iluminar sus propios caminos individuales. Entonces, no solamente era el hecho de compartir las ideas con los demás, sino que esto traía una iluminación dentro de este proceso innovador y creativo. Bueno, anoche estaba pensando en esto. Todos sabemos que los medios sociales se han vuelto muy populares, ya sea que hablemos de blogs, de Twitter, de Facebook. Es el universo de hoy en día que se ha vuelto muy poderoso. Y la razón de esto es porque hay un encuentro virtual, un encuentro en línea, en un espacio digital, en un espacio virtual. Entonces, lo que vamos a hablar es el análogo, es decir, ¿cuál es el espacio físico social que es análogo al espacio social digital? Bueno, hasta el momento hemos hablado de muchos conceptos, hemos establecido, digamos, o espero que, digamos, tengamos ya noción de lo que es la innovación y por qué considero que es importante fomentar esta habilidad en las personas. Y ahora vamos a ver cómo los espacios de innovación han surgido en la sociedad para fomentar esto, cómo han florecido. Primero, bueno, para efectos de esta charla, tenemos, desde el punto de vista institucional, tenemos un ambiente de aprendizaje, luego entramos a un ambiente de producción. Cuando estamos jóvenes, vamos a los colegios, a las universidades, aprendemos lo que se supone que tenemos que aprender y luego nos volvemos adultos, vamos al lugar del trabajo y ponemos en práctica los conocimientos. Entonces, pensamos que este modelo de fomentar la innovación, de tener acceso a los demás, haya ocurrido en la universidad. Pero, espero que esta sea una dramatización exagerada, pero nuestros colegios, las instituciones educativas parecen un modelo industrial más bien, en donde tratamos a nuestros niños como unos contenedores que hay que llenar con conocimiento. Ellos repiten lo que nosotros decimos, luego salen y trabajan así, en cubículos, en ambientes de trabajo, donde se espera que estén aislados y que trabajen en ambientes así. Ahora, sí, no necesariamente es así. Yo sé que hay muchas empresas y colegios y que se están resistiendo a este sistema, pero yo creo que sigue siendo bastante persistente en nuestros países. Y los ejemplos de los muy buenos ambientes o los ambientes adecuados son pocos. Pero bueno, si dijéramos que todas las instituciones educativas y todas las empresas son lugares más interactivos, donde la colaboración y la creatividad tienen lugar, hay otro problema. Y el problema es, ¿qué pasaría si yo soy un adulto, estoy trabajando en una empresa, pero quiero aprender una nueva habilidad, quiero experimentar con un nuevo hobby, de pronto quiero empezar un nuevo negocio? No necesariamente
puedo volver a la universidad todo el tiempo, por lo menos no tiempo completo. Entonces, estos dos lugares funcionan así, o de pronto no me puedo vincular a una empresa que sea así con estas características. Gracias, le trajeron la versión en inglés. Entonces, hay una carencia de lugares donde particularmente los adultos de la fuerza laboral puedan ir para experimentar nuevas cosas, para conocer otras personas con quienes compartir nuevas ideas. Entonces, tradicionalmente eran los cafés, como mencioné anteriormente, los que facilitaban estas interacciones. Pero, por lo menos en mi ciudad, si yo voy a un café, la mayoría de la gente tiene sus audífonos y están conectados por allá, ellos solos. No es un lugar donde la gente interactúe tanto. Van a trabajar, pero de manera aislada. Además, uno no sabe quién va a estar allá necesariamente, entonces no se puede contar con el hecho de que voy a poder conocer a alguien que tenga un interés común a los míos. Entonces, esta es una razón, digamos, en el contexto de esta narrativa, que ha llevado a que surjan estos nuevos espacios de innovación. Y tienen muchos nombres. Tenemos espacios de coworking o trabajo en común, tenemos lo que llaman los hubs, tenemos espacios de hackers, que también los llaman makers o makerspaces, y también los Fab Labs, ¿no? Son los diferentes nombres. Entonces voy a mostrar unas imágenes para que vean lo que significa cada uno de estos nombres. Primero vamos a ver los espacios de coworking. Y vamos a empezar por Bogotá. Esto fue nuestra visita ayer. Visitamos un lugar que se llama Impact Hub Bogotá. No sé bien dónde quedaba, pero queda en Bogotá. Es lo que llamamos espacios de trabajo mutuo o coworking. Un hub es un centro compartido, una facilidad de trabajo compartido. Y con esto quiero decir que uno entra y hay escritorios, salas de reuniones, de pronto un lugar donde se puede hacer una llamada, de pronto eventos más grandes, pero es más que todo un lugar donde la gente va a aprovechar la infraestructura física, pero también la comunidad, que es lo más importante, con la que se puede encontrar ahí. Aquí tenemos otras foticos de arriba. Vemos un espacio semi-privado, pero la gente puede utilizar las paredes para pegar post-its o hojas, notas. Allá había un grupo que estaba trabajando en un directorio para productos y servicios sostenibles. Es una compañía pequeña, tiene un par de miembros y creo que el producto final va a salir esta semana o algo así. Eso fue lo que nos dijeron. Entonces, bueno, ya sea que se trate de pequeños negocios o freelancers, personas que trabajan como freelancers, utilizan los diferentes espacios para hacer su trabajo, para reunirse, para todas estas cosas. Y en estos espacios de trabajo compartido, tiene una característica. En este caso, es un ambiente más de tipo social, orientado hacia, digamos, este tipo de ambientes. Fuimos a otro lugar que se llama Urban Station, estación urbana, y aquí había más como personas de negocios, es gente que ya tiene un trabajo de tiempo completo, pero se dirige a estos lugares para encontrarse con otras personas que también tienen un trabajo de tiempo completo. Yo he estado en otros lugares que tienen más o giran más en torno a la tecnología, de pronto desarrolladores o programadores. Por ejemplo, aquí, este es en Nairobi, en Kenia. Y entonces, como se pueden dar cuenta, hay un espacio que facilita la colaboración. Y bueno, con el tiempo han crecido y para satisfacer las necesidades de la comunidad, tienen un auditorio muy grande para tener eventos y presentar los programas y para hacer cursos de entrenamiento y eventos de networking o creación de redes y demás.
el sentido de comunidad es muy importante para todos estos lugares. El Bogotá, el hub de Bogotá, Impact Hub, tiene, digamos, almuerzos de trabajo y otro tipo de eventos cuyo propósito es reunir a la gente y crear ese networking o hacer contactos. Y vamos a hablar específicamente acerca de cómo pasa esto. Aquí tenemos otro. Tanzania, y aquí lo que podemos ver es que no necesariamente son lugares muy costosos o elaborados, con muebles muy costosos. La biblioteca central, la visité antes de llegar acá. Vimos un nuevo espacio que acabaron de abrir en la biblioteca, en la parte, en el último piso. Un espacio maravilloso, creo que es uno de los más conocidos y populares. No alcancé a tomar una foto porque no tuve tiempo, pero es como una especie de cafetería donde digamos, no es una inversión muy grande. Es bueno saber eso, ¿no? Porque son muebles que la gente puede mover, la gente se puede relajar. Tienen un microondas, eso es clave también para pues, proporcionar estos beneficios a la comunidad. Entonces muchos de estos lugares no son de alta tecnología, no necesariamente se enfocan en la comunidad. Entonces, en una encuesta que hizo una organización que se llama DeskMag, la encuesta era, le preguntaban a la gente cómo describirían un espacio de trabajo en común o de coworking. Esos son los adjetivos y están en inglés, los puedo leer. Entonces son amigables, creativos, divertidos, colaborativos, inspiradores, son sociales, comunidad, flexibles. Esta es la atmósfera, esto es lo que describe el ambiente cuando se trata de crear un espacio de coworking exitoso o de trabajo común exitoso. Y como vamos a hablar más adelante, esto no es por accidente, esto es un diseño intencional. Cuando se trata de crear ese tipo de ambientes, y ya vamos a hablar de eso. Entonces los espacios de coworking tienen que ver con un movimiento que se duplica cada año según esta encuesta. Creo que hay más de 2000 espacios como estos alrededor del mundo. Y lo otro que me parece interesante de esta encuesta en particular es que le preguntaban a la gente, ¿usted dónde trabajaba antes de venir a este espacio de trabajo de coworking? Y un porcentaje grande dijo que estaba en la casa, trabajando en la casa. Probablemente tenía la misma infraestructura, un computador y acceso a internet, pero no tenía la comunidad ni acceso a otras personas. También un cuarto de la gente encuestada decía que trabajaba en las oficinas, pero de pronto estas oficinas no los inspiran o necesitan un ambiente más creativo. También mencionan las bibliotecas, pero en un porcentaje menor. Este es el espacio de coworking. Bueno, ahora vamos a hablar de otro espacio que es mucho más tecnológico, más orientado hacia la tecnología, y es lo que llaman makerspace o espacio para desarrolladores o los hackers en el buen sentido. Entonces, estos espacios nacen de esta cultura de do it yourself, que es hágalo usted mismo. DIY, que significa hágalo usted mismo. Es decir, la cultura de hacer las cosas uno mismo, de descifrar cómo es que funcionan las cosas, construir las cosas para satisfacer las necesidades propias. Hay un sentido de realización. Si uno es capaz de crear algo que funcione, eso brinda mucha satisfacción. Entonces, estos centros, este tipo de espacios se están volviendo cada vez más populares. Tienden a ser, digamos, muy enfocados en la electrónica y en la informática, en los computadores. Aprender la parte electrónica de las cosas, pero los equipos centrales, tengo otra foto de eso,
Es una impresora 3D. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de las impresoras 3D? Pocas personas, ¿no? Están empezando a revolucionar la creación de artefactos físicos, porque es muy sencillo crear algo que se imprime en 3 dimensiones. O sea, es mucho más... no hemos llegado, digamos, al punto en que ya se puedan crear los artefactos físicos como creamos hoy en día los productos digitales, pero estamos en camino. Este es un ejemplo. Esta es una foto de una prótesis, de unas manitos. Como pueden ver, esto es una historia de un señor en Johannesburgo, en Sudáfrica, que perdió sus dedos en un accidente de carpintería. Entonces él fue a un lugar de estos, de hackers, de makers, desarrolladores, a ver cómo podía crear unos dedos. Y lo que es importante de esto es que uno no necesita ser un experto, ¿no? Uno no puede tener un ingeniero mecánico o electrónico o eléctrico, no. Lo que pasa es que la tecnología alrededor de esto se puede simplificar para permitir que nosotros, los que no somos expertos, que somos novatos, podamos tener acceso a todo esto. Entonces, él fue a uno de estos espacios y en colaboración con las personas del espacio, pero también en Internet, con personas en otros espacios de hackers alrededor del mundo, pues todos ellos empezaron a crear esta prótesis. Y la historia termina en que él fue capaz, pudo crear esta mano. Y hay muchos niños que nacen sin dedos, por algún problema no reciben una circulación apropiada, digamos. Entonces, también trabajaron en el desarrollo de estas manos para niños. Y al trabajar esto en comunidad, pudieron bajar el precio de esto a $5. $5, sí. Y esto es muy importante para la gente que en ambientes de bajos recursos económicos. Este tipo de soluciones están saliendo de lugares donde no existen muchos recursos financieros, económicos, porque existe un sentido de que, pues una sensación, una idea de que podemos crear las cosas por nosotros solos. En Bogotá hay un par de espacios de hackers. Ayer tratamos de visitar uno y no lo pudimos encontrar, pero de pronto mañana vamos a poder ir. Y voy a mostrar unos ejemplos también de algunas bibliotecas que están haciendo esto. Entonces, pueden esperar un momento. Y luego, el movimiento de espacios de hackers se está esparciendo en todo el planeta. Yo no diría que esto es representativo porque simplemente estos son los que reportan. Hay muchos que hacen falta, pero esto da una idea de la popularidad. Hay muchísimos más en África, yo los he visitado, muchos más de los que aparecen en el mapa. Entonces, como mencionamos, hay 2 en Bogotá y con toda seguridad hay más en el país, ¿no? No lo conozco, pero no sé la cifra, pero es lo más seguro. Bueno, mencioné que íbamos a hablar de estas fuerzas impulsoras. La primera es cambios en la naturaleza del trabajo. Sí. Muy bien, sí es. Entonces, los trabajadores o las personas que trabajan tipo freelance o autoempleados es el segmento de la fuerza laboral con mayor crecimiento en la mayoría de países. En Estados Unidos ya es 1/4 de la población y se espera que esta cifra aumente incluso el 50% en los próximos años. Hay otras tendencias que se pueden observar en otras partes del mundo. También está creciendo el sector servicios, por supuesto, con un alto componente de conocimiento. Entonces esto permite que la gente trabaje lejos de las oficinas. Vemos mucho trabajo tipo independiente, freelance, casos en que la gente puede ser autoempleada y generar ingresos, pero no necesariamente dentro de una empresa o dentro de una oficina, de manejar todos los días hasta la oficina.
De hecho, el sector servicios incluye 2/3 del Producto Nacional Bruto, del PIB. Y en el mundo desarrollado es por encima del 50%. Entonces, bueno, segundo, tenemos los cambios en tecnología. Creo que pues ustedes están familiarizados con esto, los medios sociales, la capacidad de trabajar desde o a distancia. La proliferación de la conectividad alrededor del mundo ha permitido que la gente participe de muchas nuevas maneras que antes no existían. Entonces usted puede trabajar para una empresa que quede en otro país o puede trabajar de manera remota por internet en su propio país. Y esto permite la colaboración y otras actividades que obviamente están cambiando cada día. Entonces sabemos que la tecnología también sirve de combustible para esta habilidad y este deseo de colaborar y trabajar con otras personas. Y tercero, y hablamos de esto, y es el interés en la sostenibilidad. Nuevamente tiene que ver con esta mentalidad de hágalo usted mismo, de tercerizar, digamos, de productores locales. En Estados Unidos tenemos, digamos, productores agrícolas, y en todos estos grupos está creciendo una gran conciencia ambiental, y esto también está llevando o es, digamos, una de las fuerzas impulsoras con mayor crecimiento que contribuye a este movimiento. Bueno, entonces hemos visto algunos de esos espacios de innovación y por supuesto queremos enfocarnos en las bibliotecas y cuál es el rol que tienen las bibliotecas en todo este movimiento. ¿Y cómo puede una biblioteca abordar, digamos, o llevar a cabo el diseño de un espacio así? Entonces, diría que todas las bibliotecas hacen esto. Nosotros tenemos o fomentamos la creatividad, pero con frecuencia es para los niños y también en áreas no tecnológicas. Cada biblioteca tiene un programa de artes. Sí, aquí he visto muchos ejemplos maravillosos de exposiciones que son muy participativas, muy colaborativas. Pero por alguna razón no hemos extendido esta mentalidad hacia la tecnología. Tenemos la tecnología asociada con el computador personal. De hecho, aquí, por ejemplo, en esta biblioteca, que es en Ciudad del Cabo, si ustedes van a la zona tecnológica o a zona de tecnología del área de los niños, hay una regla que dice, la regla es, solamente se permite, digamos, o sea, solamente un niño en el computador, pues si usted no sigue esta regla lo van a desconectar del computador. Entonces, por un lado lo están motivando para que sea creativo y después por el otro lado le está diciendo no, tiene que trabajar solo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Entonces, como mencioné, hay un movimiento que está, digamos, incipiente, pero vemos que las bibliotecas están empezando a entrar, digamos, en el negocio o en la iniciativa, en que la gente empieza a interactuar con otras personas y con la tecnología, que hay un par de historias de los medios. Aquí hablan de que las bibliotecas están abriendo espacios para los espacios de hackers. Aquí hay una impresora 3D. Ahí a la izquierda creo que la pueden ver. Aquí otra revista también dice, está haciendo la pregunta. ¿Es momento de reconstruir y de dotar con nuevas herramientas las bibliotecas públicas y hacer talleres de tecnología? Entonces, esto se está empezando a discutir y a debatir. Hay personas que están discutiendo todos los diferentes lados de este asunto. Hay ejemplos en Estados Unidos. Uno de ellos es la Biblioteca Pública de Chicago. Ellos también tienen un programa para niños, de medios para niños, y es una manera interesante de involucrar a los niños con las nuevas tecnologías, pero también crearon lo que llaman el Maker Lab.
es un laboratorio para crear, lo llaman experimentar con nuevas ideas. Entonces eso es una máquina para tejer. O sea, no todo tiene que ser muy tecnológico, son máquinas, digamos, prácticas. Aquí hay una impresora 3D que está creando algo para sostener el pocillo del café. Un cortador de vinilo y bueno, así es como funciona y ese es el espacio. Los periodistas también han comentado en los medios acerca de qué tan importante es esto, porque una de las cosas es que hay espacios de hackers que tienen membresías, ¿no? Y algunos son bastante costosos, entonces el valor de proporcionar esto de manera gratis o a un costo bajo, pues porque a veces hay que pagar por los materiales, por ejemplo para una impresora 3D, pero es gratis, entonces hay clases y los espacios de hacker en Chicago apoyan esto, de hecho crean asociaciones o alianzas porque la biblioteca la perciben como un lugar donde la gente puede iniciarse en esta cultura de compartir, de interactuar con otras personas y en este espíritu de creación. Y esto también aumenta la membresía en otros espacios de hackers más adelante que probablemente tienen unas herramientas diferentes o iniciativas distintas. Pero entonces ha sido una experiencia muy, muy popular. Pero no solamente son las bibliotecas públicas o las más grandes en las ciudades. Esta es la primera que yo conocí. Es un pueblo que se llama Fayetteville y nadie lo conoce porque tiene 400,000 personas, un poco más de 400,000 personas. Entonces es un pueblo muy, muy pequeño arriba de Nueva York. Pero ellos crearon lo que llaman un Fab Lab, un laboratorio de fabricación, si se quiere. Tienen máquinas de coser, tienen desde máquinas de coser hasta impresoras 3D, cortadores, etcétera. Y esto lo pudieron hacer con un presupuesto bajo. Y tienen, digamos, opciones en que la gente puede empezar con materiales básicos para arrancar con una iniciativa. Y ahí va evolucionando todo. Entonces, una de las cosas que estamos haciendo los investigadores es preguntarnos qué tienen en común todos estos lugares. Y si ustedes quieren crear un espacio de innovación, ¿cuáles son las cosas que tienen que tener en cuenta? Entonces tratamos de hacer esto. En el centro tenemos lo que se llama la intención de diseño. Y lo que quiero decir con esto es que para hacer esto, hay que tener una intencionalidad, un propósito, una intención de crear un serendipity, quiere decir un hallazgo fortuito, o otros principios que voy a revisar más adelante uno a uno. Pero hay que tener esto. Es decir, esto no ocurre por accidente. No es un accidente que el ambiente de un espacio de trabajo compartido sea tan divertido. Esto es el producto de una intención inicial. Entonces, vamos a revisar esto uno por uno. Estos aspectos uno por uno. Lo primero es la comunidad. Cada lugar que investigamos y visitamos tiene una comunidad en el corazón del espacio. La gente va a ese lugar para encontrarse con otras personas. Eso lo oímos ayer en las visitas que tuvimos y es así en todas partes. iHub, que fue el lugar en Kenia, hizo una investigación y nuevamente encontraron que la comunidad es la razón número uno por la cual las personas visitan estos lugares. También tenemos la experiencia de crecimiento personal. Hay un enfoque en la comunidad, pero porque esto enriquece al individuo, enriquece a la persona para poder alcanzar sus metas personales en la vida. Por supuesto, tienen conexión a internet, tienen un ambiente amable, pero todas estas cosas apoyan la comunidad y las interacciones en comunidad. Algunas de las maneras que usan para hacer esto son almuerzos de trabajo, eventos de networking o de contactos y redes, educación, entrenamiento, algunos más formales que otros, algunos formales y otros informales,
En iHub, ahí en la izquierda, hay una historia que dice que el iHub celebra y hace publicidad de los logros de sus miembros. Entonces, así se puede tener una vitrina de lo que están haciendo todos los miembros. Hay una combinación física también, física y virtual. Hay un tablero que permite que hagan preguntas, como hay en esta imagen. Aquí, por ejemplo, hay como una interacción, como un foro. Alguien preguntaba cuál es la tasa de consulta para una categoría de trabajo X, y alguien responde y así. Entonces, las personas se conectan a través de espacios virtuales y físicos, a través de eventos y a través de tener la capacidad de reorganizar las cosas para satisfacer las necesidades. Entonces hay también, por otro lado, programas que se incorporan para que las personas se puedan conocer o interactuar entre sí con flexibilidad. Creo que se me está acabando el tiempo, entonces me voy a apurar un poquito. El cuarto principio es lo que en inglés se llama tinkerability, que en español sería algo así como cacharrear o la capacidad de cacharrear. Es un concepto difícil de comunicar, pero se refiere a abordar una pregunta, un problema de manera exploratoria, es decir, con mucho ensayo y error en el proceso. Intentar algo, bueno, no funciona también. Por ejemplo, una persona que está en su garaje ahí trabajando piensen en eso, los grandes inventores. Piensan en ellos, o sea, se describen como thinkers o personas que cacharrean, con lo que sea que estuvieran haciendo o lo que estuvieran trabajando. Entonces, parte de esto es la idea de que está bien fallar hasta que lleguemos a lo que estamos buscando, ¿no? Y la otra parte es que la planeación va como de arriba hacia abajo, generalmente, pero en este caso del cacharrear, o los thinkers o tinkerability, va de abajo hacia arriba. Es decir, esta característica aplica a los espacios que mencionamos, de los hackers y todo eso, pero también tiene que ver con estos espacios de colaboración. Es decir, está bien fallar, está bien experimentar con las cosas. Esta es una foto que tomé hace muchos años de Colombia. Bueno, uno de mis investigadores, colegas investigadores, tomó en Colombia. Eran personas que estaban tomando una clase de electrónica. Y la última es jugar. Y con jugar no me refiero a jugar físicamente, es más como una actitud. Entonces todas estas imágenes aquí deben ilustrar, por ejemplo, esa actitud de juego. Y esto se estimula cuando usted tiene una mentalidad más de niño, ¿no? No tan serio, tener una atención tan seria. Eso es bueno en ocasiones, pero el pensamiento creativo ocurre cuando usted está libre de estas actitudes un poco acartonadas. Entonces es un estado mental. Aquí abajo es de Google. Ven estas cosas pequeñas que promueven la actitud de juego. La otra creo que es del centro en Bogotá, del Impact. Me pegaron unas fotos en la pared. Aquí, por ejemplo, usaron unas cajas de cartón para poner los libros, cosas de bajo costo, pero que indican creatividad y dan una atmósfera amable. Entonces estos son los 5 principios que yo creo que se pueden aplicar o que se deben considerar al crear un espacio como estos. Si ustedes quieren que la gente entre en contacto con otras personas, ¿cómo podemos hacer que el diseño del espacio estimule esto? Bueno, finalmente, y esto también se conecta con el tema de la sostenibilidad. Me parece interesante que en Etiopía vemos son contenedores que utilizaron para crear sus espacios.
Aquí en Bogotá, en Impact también, este es un contenedor, era un container. Y lo adaptaron para que fuera un pequeño café. Entonces es un uso muy inteligente de los materiales, bastante creativo. Y el estar aquí en Colombia por primera vez, esto me hace querer salir y disfrutar su fantástico café. Entonces con esto voy a cerrar mi charla y bueno, los invito a la discusión. Muchas gracias por su atención. Gracias, mi nombre es María Consuelo Moncada, yo soy la directora de la biblioteca de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, muy cerca de la Biblioteca Nacional. Me gustaría saber, ya que usted trabaja en la Universidad de Washington, cómo en su universidad, que es una biblioteca de tipo académico, se generan este tipo de espacios, cómo romper esos paradigmas de que la biblioteca es el templo sagrado, donde solo se guardan libros, o unos espacios que los mismos arquitectos han diseñado como unos patrones de tráfico donde aquí puede estudiar en grupo, aquí tiene que ser individual, los mismos diseños de los muebles para consultar los computadores o el catálogo en línea no le permiten interactuar con nadie, y la biblioteca es como el templo del silencio. Entonces me llama mucho la atención de cómo crear ese espacio limpio, ese espacio donde se genere este tipo de talleres. Gracias. Yeah, thank you. It's a very good question. Gracias, es una muy buena pregunta. De hecho, en la Universidad de Washington y también en otras universidades se están creando estos espacios. Yo tenía una foto acá, de hecho. La de la izquierda. Bueno, primero, no se trata de que sea lo uno o lo otro. También están los computadores individuales para las personas que los necesitan. Como lo dijimos anteriormente, esto es un servicio importante. Cuando yo fui a la biblioteca hace unos minutos, vi que pues cada computador estaba ocupado, estaba en uso, pero se creó este espacio y es lo que se ve aquí en este diagrama, es lo que llaman un espacio para la investigación. Y esto fue, digamos, creado en demanda, gracias a la demanda de los estudiantes, porque los estudiantes no estaban satisfechos con la configuración actual. Entonces la biblioteca respondió con la creación de este espacio, que es muy flexible. Hay salones de reuniones independientes, hay un auditorio para eventos más formales. Acá están este tipo de salones, auditorios. Delaney quiere hablar de esto de pronto, porque ella entrevistó a las personas que diseñaron este espacio en el campus de Washington, en la Universidad de Washington. Entonces de pronto ella tiene algo que decir. Bueno, casi toda esta parte, esta área de acá, y estas son las únicas paredes que hay. Este era un piso que tenía, digamos, unas estructuras, pero que las retiraron de aquí. Y cada una de estas cosas se puede mover. Entonces el problema más grande que tenían es que era un edificio muy viejo. No tenían, digamos, puntos para conectarse a la electricidad, para usar los computadores y todo eso. Y la gente, pues los estudiantes habían solicitado esto. Entonces hicieron una encuesta y se dieron cuenta de qué era lo que se necesitaba, cuál era el comportamiento de los estudiantes, y lo acomodaron en este espacio. Aquí hacen muchos eventos, entonces invitan diferentes investigadores que hablan en diferentes departamentos acerca de temas similares. Entonces organizan eventos para toda la comunidad universitaria, y esto sirvió para un proyecto más grande que se completó este año. En junio abrieron otro espacio mucho más grande, y todo lo que aprendieron de esto lo aplicaron en el otro espacio más grande que construyeron. Si les interesa, yo puedo compartir con ustedes eso también.
Gracias. Mi nombre es Heitza Cáceres, soy maestra de una entidad oficial. Me gustaría, pues, como compartir la idea con la Biblioteca Nacional y con las otras bibliotecas y los que están escuchando, pues, de intereses que tenemos nosotros, los docentes, cuando nos evocamos a llevar a nuestros estudiantes a las bibliotecas, ¿no? Y como tú decías, encontramos uno, pues, tipo de talleres. Ustedes pueden caminar por acá con los niños, no pueden tocar acá, pueden caminar por allí, silencio por allá y tal cosa. Entonces, en una ocasión, soy maestra de arte y nos dieron la posibilidad en la biblioteca del Museo de Arte de Concepción de compartir una sala que la Embajada de Japón dotó con los 5 computadores, y tuvimos la oportunidad de que nos dictaran unos talleres para jóvenes de Photoshop. Y pues nos tomamos la biblioteca. Pues tal fue el evento, pues, que nos tomamos la biblioteca. Nuestros estudiantes subían, bajaban, entraban por todo lado y disfrutaron lo que era la historia del arte, disfrutaron lo que era la obra de Picasso, y aparte de eso jugaron con Photoshop y montajes. Entonces pienso, pues, que esa idea es fabulosa, la comparto, lo felicito, y los que están acá escuchándome, pues ojalá encontráramos en las bibliotecas para nosotros ese espacio. Más que una pregunta, era un compartir. Muchas gracias. Yes. Thank you for that comment. Gracias por el comentario, muy interesante, muy inspirador escuchar esos ejemplos. Y los niños hacen esto naturalmente. Si ustedes le dan la oportunidad a los niños, se van a dar cuenta de que esto es una manera maravillosa de empezar, es un gran modelo. También para espacios dirigidos a adultos. Yo me enfoqué más en los adultos en esta charla, pero hay muchos espacios e iniciativas para niños. Nosotros hemos tenido a veces ocasiones en que los niños le enseñan a los adultos. Gracias. Yo quiero preguntar acerca de los espacios híbridos. Cuando uno está en una biblioteca, hay una tendencia a pensar en espacios para niños, espacios para jóvenes, espacios para adultos, y todos se conciben separados unos de los otros. ¿En qué punto deberían unirse esos espacios? ¿O deberían ser espacios para todos o para niños y padres? No sé qué experiencias cercanas conoces. Gracias. Yeah, thank you. Gracias. Sí, yo mencioné que había 3 viajes, ¿no? El individual, el organizacional, y este tiene que ver con el viaje o camino organizacional. Muchas de nuestras organizaciones tienen estructuras, reglas, tienen organizaciones de poder, tienen personas que tienen una agenda que quieren seguir. Entonces, es verdad que algunas veces las estructuras pueden inhibir o algunas veces motivar la creación de estos espacios. Algunas veces toma un poco de, digamos, de criterio. Las personas que empezaron, o la persona que empezó este espacio en la biblioteca pública, esta modificación, bueno, ya existían las estructuras, y ella lo explicó de una manera en que nadie lo entendía. Ella simplemente lo hizo, hizo como una desviación. Se empezó a pequeña escala, pero trató de convencer a las personas de arriba, ¿no? A convencerlas de que aportaran los fondos y todo esto. Entonces, creo que es un reto. No tengo la respuesta correcta. Creo que todas las organizaciones tienen o enfrentan este reto. Tienen un área para niños, un área de lectura. Algunas personas pueden usar, o algunos espacios, por ejemplo, tienen áreas flexibles. Piensen en esto como en un programa o en un evento. ¿Qué ocurre como algo temporal, digamos, para probarlo y para generar interés? Pero yo creo que cada biblioteca va a ser diferente en ese sentido. Eso depende de cuáles son las estructuras organizacionales particulares
No sé si esto responde su pregunta, pero estas cosas se pueden hacer a pequeña escala, de manera experimental. Yo aprovecho que tengo un micrófono y pues te cuento, digamos, de Biblioteca Nacional, digamos que es una institución de todas formas, pues digamos que orientada a cierta, pues muy tradicional. El laboratorio, por ejemplo, el espacio es pequeño, no hay más espacio y realmente cambia la función según la hora y lo que esté pasando. Hay momentos en que es sala de computadores y ya, hay momentos en que es taller y se cierra la puerta y están los del taller adentro. Nos ha ayudado mucho tener un presupuesto abierto y poder pagar, digamos, por cuenta de cobro pequeño, o sea, lo que se necesite pagar de conferencias o de talleres o materiales o lo que sea, digamos, institucionalmente. Eso, digamos, frente al espacio. Igual como acá no entran niños, entonces esa no tenía más un problema. Para efectos de los proyectos digitales en la biblioteca, digamos, sí, yo creo que es importante tener grupos como de diferentes edades. Entonces hay gente que, digamos, los geeks y tecnológicos tienden a ser más jóvenes y estar en partes de tu biblioteca que a lo mejor usualmente no estás mirando, y hacer como parejas o equipos con gente mayor o tradicional que tiene, digamos, otras competencias, y ese tipo de matrimonios, o sea, uno mismo generar esos matrimonios puede ayudar, digamos, para proyectos que se salen de la norma. Hola, buenas tardes, mi nombre es Mauricio. Tengo varias preguntas, pero quiero puntualizar en dos. Una sería, ¿piensas que esto de los espacios innovadores será una mega tendencia que sea mucho más fuerte que la revolución de los libros electrónicos en las bibliotecas, dentro de las bibliotecas? ¿Cómo va a transformar eso las bibliotecas? ¿Dejarán de ser espacios con libros a espacios, digamos, como, no, ni siquiera es digitales, no es otro tipo de concepto? ¿En qué medida eso cambia el concepto de biblioteca? Y la segunda es, al principio cuando hablabas del modelo de innovación, veíamos imaginación, creatividad, innovación, al final estaba emprendimiento. Hay algunos hackerspace dentro de bibliotecas que están trabajando el tema de emprendimiento. ¿Cuál crees que sea la estrategia que se debe abordar para trabajar ese tema asociado a la biblioteca? Excellent questions, thank you. Bueno, preguntas excelentes, muchas gracias. Bueno, no sé qué tan grande va a ser la tendencia, por supuesto, pero si pensamos en la biblioteca como una comunidad, un centro, un hub, una de las razones principales por las cuales la gente valora la biblioteca es por el espacio social, no solamente por los libros. Es una comunidad donde hay libros, pero es una comunidad donde la gente se puede reunir. Yo creo que es muy congruente con el propósito de una biblioteca el tener este tipo de espacios. De hecho, yo creo que no es tan diferente de lo que ya está pasando en otro tipo de programas. Lo que estoy sugiriendo es que esto también se puede hacer en el área tecnológica. De alguna manera hemos mantenido nuestra tecnología en este modelo de acceso a información a manera de uno a uno, y yo creo que se puede extender hasta este enfoque de acceso a los demás. Yo creo que esto crea un matrimonio entre lo físico y lo digital de maneras muy interesantes. Creo que he visto investigación como libros electrónicos donde se indica que las personas que leen libros electrónicos son los mejores lectores también de la desaparición de lo otro. Y creo que con frecuencia tendemos a pensar que las nuevas tecnologías van a hacer que las otras sean obsoletas. Algunas veces eso pasa, pero algunas veces la tecnología lo que hace es amplificar o innovar de maneras que no podíamos predecir las tecnologías existentes. Entonces yo creo que es una buena dirección, digamos, porque tiene que ver con la manera en que la gente quiere usar la tecnología, y esto va a facilitar el crecimiento personal de maneras
que otras instituciones no lo están promoviendo. Con respecto a la segunda pregunta y al emprendimiento, creo que esto es algo muy positivo para la biblioteca. Estuvimos hablando con la Biblioteca Pública de Chicago, por ejemplo. Ellos tienen un servicio donde algunos empresarios, algunos emprendedores que hacen empresas, compañías, startups o compañías para ofrecer asesoría o consejos a las personas que quieren arrancar sus negocios. Esto lo hacen las empresas startup o recién constituidas. Entonces, por ejemplo, los libros, otros servicios que tienen bibliotecarios, ustedes traen a personas de la comunidad que tienen este conocimiento y se crea todo un lugar para que la gente pueda experimentar e intentar cosas nuevas. Muchas de estas clases pueden incluir personas de otro espacio de hackers y la persona puede dar la clase, facilitar el entrenamiento. Hoy hablamos más temprano también acerca de una explosión de aprendizaje en línea, de libros y otras maneras en que la gente empieza un negocio o simplemente aprende geografía o lo que sea. Y muchas de estas cosas funcionan cuando hay también un componente físico. Están haciendo, por ejemplo, la aplicación de Meetup, de reunirse para crear grupos de estudio o para encontrar otros emprendedores que también están tratando de encontrar un negocio. Y en la biblioteca se puede crear ese espacio si se hace publicidad. Digamos, bueno, vamos a empezar los lunes, va a haber un espacio para que la gente venga y se encuentre con personas que están enfrentando los mismos retos de creación de nuevas empresas. Por ejemplo, la magia de todo esto es que el bibliotecario no tiene que tener todo el conocimiento ni la experiencia. Otra persona en el salón va a tener la experiencia. Esto es lo bueno, no tenemos que saberlo todo. Si traemos a las personas correctas, estas van a compartir y van a intercambiar tips o ideas. Entonces no nos tenemos que preocupar de resolver cada problema o de tener la información para todo, porque podemos confiar los unos en los otros, ¿sí? Podemos apoyarnos. Buenas tardes. Mi nombre es Juliana y una de las misiones de las bibliotecas también, creo yo, en entornos digitales, uno de los grandes retos es alfabetizar a la comunidad o a la sociedad, porque los ciudadanos vienen acá a hacer consultas, pero en la era digital se están usando otros medios, otros entornos, no solo para trabajar, sino para aprender, socializar, compartir. Entonces, en esa medida, ¿cómo las bibliotecas pueden realizar ese proceso de alfabetización digital a las personas o a los ciudadanos del común que vienen a la biblioteca, pero no son nativos digitales? So that who are not digital natives? Sí, yo creo que las bibliotecas son lugares perfectos para hacer esto. En investigaciones que hemos hecho, hemos visto que las bibliotecas son el lugar más importante para que las personas puedan aprender estas habilidades de alfabetización digital. El doble de la gente, dice que esto es más importante que digamos, lo que uno aprende en el colegio o en las universidades. Es decir, que las bibliotecas juegan un rol fundamental en la introducción a esta alfabetización para tener éxito en todas las esferas de la vida. Por supuesto, la alfabetización es central en una biblioteca. Entonces yo creo que lo que esto agrega es digamos, pensamiento creativo, resolución de problemas o resolución creativa de problemas y otro tipo de habilidades en términos de esta alfabetización que se requieren en la sociedad. Por ejemplo, si ustedes se fijan en las encuestas de los empleadores, indican que una de las carencias es esta, precisamente, la habilidad de resolver conflictos. Yo creo que este tipo de espacios pueden facilitar esto. Y por encima de las otras habilidades que deben impartir las bibliotecas. Esto es básicamente lo que pueden hacer.
Bien, pues dos cosas, un comentario y una pregunta. El comentario es relacionado con lo que mencionaba sobre que se sobrevalora el tema del acceso a la información y se subvalora el acceso a las personas. En realidad pienso que pues hoy día con el tema de las nuevas tecnologías damos énfasis a veces a todos estos temas, pero bueno, ¿qué es lo que está necesitando la gente en realidad? ¿Sí? Nosotras venimos de la biblioteca Compensar, que es una biblioteca de caja de compensación familiar que tiene un enfoque muy diferente al que comentaban ahorita, que de la biblioteca Jorge Tadeo Lozano, que es una biblioteca netamente académica. Entonces, nosotros ahorita estamos en un proyecto de ser anfitriones extraordinarios. Es un concepto que así han denominado, donde lo más importante es hacer que las personas que van se sientan a gusto. Entonces, a veces con este tema del acceso a la información descuidamos el tema del acceso a las personas, y pues cuando haces énfasis en temas como la flexibilidad y demás, pues haces una buena reflexión. Pienso que pues que es algo que valoro mucho de esta conferencia. En ese sentido, también pues tengo una pregunta específica, y es relacionada con el tema de la innovación aplicada a la población joven, pero joven en una franja de edad que es crucial, que abarca más o menos desde los 12 años hasta los 17, 18, porque casi siempre los servicios están enfocados, y hablo específicamente también de nuestra biblioteca y de muchas que acá funcionan en redes amplias, donde esos servicios están enfocados a lo que son niños, adultos, jóvenes adultos y adultos mayores. Pero ¿qué pasa con esa franja que está ubicada en esa edad, donde muchas cosas de las que nosotros ofrecemos y muchas bibliotecas ofrecen no satisfacen esas necesidades? En temas de innovación, ¿qué hacemos para que esa franja, que más adelante van a ser los futuros adultos, pueda entonces pues estar al día y nosotros podamos llegar a esa población? Es una pregunta y es un dilema y un reto que tenemos en nuestra biblioteca, y muy seguramente otras personas también. So there's, I kind of Bueno, yo creo que a propósito dejé de incluir estos espacios orientados hacia los niños y los adolescentes. Creo que uno de los mejores modelos se llama YouMedia. YouMedia. Empezó también en la Biblioteca Pública de Chicago, y los invito a que la busquen. YOU Media. Y es un enfoque similar a lo que mencionamos hoy. Tiene que ver con involucrar a las personas en un espacio donde se pueda crear un producto digital, música, películas. Yo creo que para los niños, esta no es mi especialidad, digamos, pero lo que sé es que hay que abordarlos teniendo en cuenta lo que a ellos les gusta hacer. Entonces a ellos les gusta experimentar, jugar, ser creativos. Y la investigación que hicimos alrededor de los centros comunitarios también, incluimos la tritecnología como una pelota de fútbol, es decir, algo con lo que podemos experimentar. Y hay muchos programas de aprendizaje fantásticos para niños que se enfocan en aprender mediante el hacer, la resolución de problemas. Por ejemplo, aprenden a hacer aplicaciones mediante la creación de música o haciendo una película. Y los juegos y la música, los deportes, todos estos aspectos son puertas de entrada maravillosas para que los niños puedan empezar a aprender habilidades digitales, y la investigación muestra que estas habilidades son transferibles a lo que nosotros llamaríamos los usos productivos de la tecnología, como por ejemplo los programas como Microsoft Word u otros programas. Es necesario ser un poco más
No experimental, no es la palabra que estoy buscando, pero tener un enfoque que no sea de imponer y enseñar. Así se crea un documento Word. No, eso es digamos, un enfoque un poco anticuado y no es tan interesante para la juventud. Ellos quieren hacer las cosas de manera que sea mucho más, que esté mucho más en línea con sus intereses, con los deportes, la música, las artes. Yo podría pensar en otros ejemplos. No es mi área de especialidad, pero he visto muchos programas fantásticos. Gracias. Mi nombre es Mabel. Yo quisiera saber si dentro de lo que usted ha visto alrededor del mundo acerca de los centros de innovación, ha conocido experiencias en las que participen personas ciegas. Y si es así, ¿qué tipo de tecnología especializada se ve en estos centros de innovación? For blind people? Yeah. To be honest, Para ser sincero, no he visto, digamos, un espacio de innovación que tenga instalaciones específicas para personas ciegas. He visto otros centros de tecnología específicos para personas ciegas o con discapacidades motrices y demás. Yo digo que, o creo que no habría ningún problema, mejor dicho, no tengo ejemplos, pero no puedo pensar en barreras. Siento mucho que no tenga mejores ejemplos para... Tenemos, creo que es 2 preguntas más y podemos cerrar y los pueden preguntar ahora afuera, porque ya nos toca como recoger acá. Gracias. ¿Tú no tenías? Buenas tardes. Buenas tardes. Cris, mi nombre es Andrea, soy de la Biblioteca de Compensar y tengo una pregunta. ¿Cuál es la responsabilidad, cuando hablamos de tecnología y de innovación, frente a la salud exactamente de los niños? Y me refiero a la obesidad y todo el sedentarismo que en este momento ha impactado muchísimo. Y por otro lado, también a lo autóctono, es decir, las comunidades indígenas. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene la tecnología y toda esta innovación con que se conserve todas estas tradiciones en las comunidades? Yo creo que algunos de los mejores ejemplos que he visto en los espacios de innovación tienen que ver con el reunir personas para resolver sus problemas locales. Yo vi lo que se llamaba un Water Hackathon de agua. Un hackathon es como una maratón de hackers, y lo que hicieron fue traer los miembros de la comunidad con diferentes áreas de experiencia y conocimiento, expertos en diferentes áreas que pudieran resolver problemas relacionados con los recursos hídricos en su comunidad. Y surgieron muchísimas formas interesantes y creativas de monitorear el agua, la calidad del agua, o de reportar problemas, por ejemplo, si se va el agua en un sector y todo esto. Esto es un ejemplo. Simplemente también usaron este modelo para crear maneras de interactuar entre los ciudadanos y el gobierno. Incluso en Seattle recientemente abrieron o pusieron a disposición toda la información para que la gente pueda crear aplicaciones y que se pueda tener un mejor uso de los servicios que presta el gobierno. He visto esto también en la salud, por ejemplo. En el ejemplo que mostré, digamos, de la prótesis de los deditos. También hay otros ejemplos de esto. No sé cómo pasa, digamos, en el caso específico de la obesidad, pero este modelo se puede utilizar para cualquier propósito que se tenga. Entonces, esto depende de tu propósito y misión. Si lo que se quiere es tener un lugar, un espacio para atacar los problemas sociales, se pueden diseñar programas como este, maratones de hackers, eventos de networking,
este tipo de eventos que puedan reunir los expertos. Estoy empezando un programa en Nigeria en este momento, en el que vamos a tratar de crear una red de espacios de innovación en Nigeria para abordar problemas de esta índole. No lo veo como una situación de o esto o lo otro, o salud o tecnología. No, no lo veo así. Buenas tardes. Yo soy arquitecto, no trabajo directamente con libros o con bibliotecas, pero me interesa mucho el tema de los espacios de interacción y los espacios colaborativos de trabajo. ¿Qué publicaciones o qué blogs o qué páginas de biblioteca nos podría recomendar para los que no somos del gremio de los libros poder estar al tanto de las últimas tendencias? Gracias. Okay. What? Primero me agrada mucho saber que haya un arquitecto en la sala. Creo que los arquitectos han sido muy, digamos, útiles en esto. Mi coautor, Delaney, también es arquitecta. Entonces ha sido muy útil porque hemos colaborado en esto y ella aporta su conocimiento o su pensamiento orientado al diseño. Y el centro de esto tiene que ver con esto, como cómo podemos aplicar o diseñar el pensamiento para crear estos servicios, o la flexibilidad para crear este ambiente amable y donde prevalezca el juego. Entonces esto es tremendo para los arquitectos y los diseñadores. Es buenísimo que participen en esto porque, como pueden haber visto ustedes con estos ejemplos, son muy interesantes desde el punto de vista arquitectónico. Son espacios muy agradables. Entonces nos puedes dar tu mail o a Delaney y podemos enviarte más recursos o más links, páginas de internet que podrías consultar. Bueno, les agradecemos mucho quedarse esa hora, su interés. Y bueno, el siguiente encuentro de contexto digital es el 5 de diciembre. Tendremos a un profesor de Harvard que se llama David Weinberger, experto como en tecnología y conocimiento, pero bueno, todavía falta como 1 mes y medio para eso. Muchas gracias. El taller. Yes, thank you. Thank you, everybody. Gracias a todos por venir. Gracias por la interpretación. You're welcome. Y espero volverlos a ver. Muchas gracias.